Bueno, pues un reciente estudio asegura que las relaciones familiares influyen a la hora de hacer negocios. El estudio se ha realizado en Murcia, María José, pero en colaboración con la Universidad de Yale, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues sí, muy buenos días. Qué día tan difícil para trabajar, ¿no? Vamos a tratar en estos minutos de aliviar un poco esos sentimientos que se están viviendo este martes y, como dices, hablando pues de ciencia, y nos vamos a ir hasta el Departamento de Historia Económica de la Universidad de Murcia, donde trabaja Susana Martínez, como bien dices, en colaboración con la Universidad de Yale, aunque insistir en que este proyecto se coordina desde aquí, lo coordina Susana, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Y, pues, como decías, habla de historia económica, de esas relaciones, de cómo se elige a lo largo de la historia, cómo ha influido la familia en los negocios. En concreto, Susana ha trabajado en una investigación que ha abarcado el periodo de 1886 a 1936 y que a mí me gustaría pues que nos lo presentase ella, que nos cuente un poquito más qué es lo que han hecho en esta investigación. Muy bien, pues este es un proyecto que ha estado financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y se une a uno que previamente había financiado la Fundación Seneca, de aquí de la región de Murcia, y en ello lo que hemos hecho es analizar la evolución de las sociedades mercantiles. Primero un periodo determinado, como es el que contó María José, de 1886 a 1936, luego ya una perspectiva de muy largo plazo. Y la pregunta que nos hemos hecho es cómo influye el tipo de sociedad mercantil en el impacto y en el desarrollo económico. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que existe un vínculo muy importante entre el tipo de miembros de la familia que hay en una empresa y qué fórmula legal han elegido para desarrollar esa empresa. Entonces, lo bueno de este estudio es que nosotros contamos con una base de datos única, que es la del registro mercantil, que nos permite afinar mucho cuáles son las relaciones familiares que existen entre los miembros de una empresa. Digamos, esas fórmulas de las que ella habla son la SL, la SA, es el tipo de sociedad, y habéis comprobado que, dependiendo de quién compone la empresa, se solía elegir en este periodo que habéis analizado una fórmula u otra. No es lo mismo trabajar con la familia que con amigos o socios. Sí, es muy determinante el concepto de responsabilidad limitada. Lo que hemos comprobado empíricamente con unos ejercicios econométricos es que en esta etapa, para la etapa 1886-1936, cuando los miembros de una unidad familiar, cuando los miembros de una empresa, eran de una misma familia, lo que solían elegir es una comandita, que era una sociedad modesta, con poco capital, y en la que había una confianza plena entre los socios, de ahí que no importara asumir responsabilidad limitada. Pero cuando ya era una empresa de mayor capacidad económica, se introducen extraños, en el sentido de que no son miembros de una misma familia, lo que se suele utilizar son fórmulas de responsabilidad limitada, es decir, que el dinero que aportas a la empresa es aquello que vas a arriesgar, no afrontas una responsabilidad ilimitada. Otra de las cosas curiosas del estudio, Susana, son los apellidos, ¿no? Casi todas las empresas familiares llevan el apellido bien del padre o de la madre, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahí lo que hemos hecho son dos distingos del apellido. Las sociedades familiares, las sociedades colectivas, por definición, tenían que llevar el nombre de la familia, porque era el aval, ¿no?, de la calidad. Pero también nosotros lo que nos hemos fijado mucho es que la fuente que hemos utilizado, que es el registro mercantil, nos permite analizar los parentescos vía femenina, es decir, vía mujer. En los países anglosajones, las mujeres cuando se casan pierden el apellido, adoptan el del marido. Entonces, en una empresa no podemos rastrear si María José Moreno es la esposa de Pedro Álvarez o realmente es una hija, ¿no?, porque perdería su apellido. En España lo que hemos visto es que podemos rastrear el parentesco femenino, podemos saber si una mujer está ahí en calidad de esposa, en calidad de hija, si es una señora que ha enviudado y se ha añadido a una empresa, si no tiene ninguna relación de parentesco con los demás socios. Hablas de la viudedad. Las viudas tenían un papel muy importante porque las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Y al fin y al cabo eran las que luego llevaban un poco las riendas, ¿no?, de la empresa. Sí, este estudio también nos ha servido para constatar que en España, gracias al marco legal que existía, una vez que muere el cabeza de familia, las mujeres, por las leyes hereditarias, la esposa heredaba el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Entonces, esto lo que hacía era visibilizar su presencia en las empresas. Es decir, una vez que fallecía el marido, se tenía que reconstituir la empresa, y era entonces cuando esa esposa que había colaborado en el negocio, no, a lo mejor en un pequeño comercio, pues se hacía dueña efectiva, pasaba a ser propietaria efectiva. Y eso también pasaba con las hijas. Sabemos en otros países que las mujeres no accedían a la propiedad inmobiliaria. En España sí que se heredaban las mujeres propiedad inmobiliaria. Entonces se podían convertir en socias efectivas de una empresa. ¿Podemos decir entonces que en este periodo las mujeres accedían a la empresa por herencia o por relaciones familiares? ¿Realmente no había mujeres emprendedoras que arrancaban un negocio
por sí mismas. Sí, había mujeres emprendedoras, pero lo que nos demuestra este estudio es que se resultaba más sencillo estar en un negocio cuando había un paraguas familiar. No obstante, como habíamos dicho antes, el papel de las viudas también nos muestra que afrontaban el hecho de convertirse en empresarias, en emprendedoras, para salir adelante después de acceder a la viudedad, es decir, después de haberse quedado sin el amparo masculino. Entonces también nos muestra, ¿no?, una línea de emprendimiento femenino, y esto también es muy importante porque nos permite visibilizar, ¿no?, un hecho, como es que las mujeres han estado en la empresa durante toda la historia. Hubo una que rompió el hielo en 1886, Josefa Martina, una joven soltera de San Sebastián que dice, bueno, voy a montar mi propio negocio y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, este es un caso que nos pareció muy interesante porque la imagen que teníamos preconcebida era que no, lo que pasa es que tenemos mujeres, sobre todo una vez que enviudan, que tienen una edad, que se ponen al frente del negocio, pero aquí veíamos una mujer joven, soltera, que ya abanderaba un negocio desde un primer momento. Curiosamente, una vez que se casa, sigue la línea tradicional y crea una nueva empresa con su marido, pero sigue siendo propietaria. Susana ha mencionado dos aspectos. Por un lado, el tema de los apellidos y, por otro, el registro mercantil. Han sido fuentes que en Yale y en otras universidades con las que colaboráis han llamado especialmente la atención. Son fuentes que en otros países no existen y que precisamente que en España las tengamos se han puesto en valor, ¿verdad? Porque os han servido para obtener todos estos resultados. Totalmente. Una de las banderas que nosotros llevábamos adelante para iniciar esta investigación era demostrar que nuestra fuente era muy buena. Entonces entramos en contacto con investigadores de distintos países, teníamos una colaboración con Yale University, también con el METU, que es el Middle East Technical University, y nosotros los convencimos de que esta fuente que había en España, el registro mercantil, nos permite una continuidad ininterrumpida desde 1886 hasta la actualidad, de una fuente que constata la creación de empresas, de sociedades mercantiles, no solo de las SA, que es lo que sucede en otros países, sino que también tenemos registro de todas las colectivas, de todas las comanditas, luego de las SL, de las SA, y esta fuente es ininterrumpida y tiene una metodología constante. Entonces, nos ha permitido crear una base de datos muy potente en la que se puede analizar datos muy particulares de las empresas, el hecho de cuáles son los socios, cuál es su parentesco, qué aportación de capital tienen. ¿Y cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer en la empresa desde hace 50 años hasta la actualidad? Esa es una pregunta muy interesante porque es una de las propuestas nuevas que ha generado este proyecto, ¿no? El emprendimiento femenino y el concepto de mujer empresaria. Entonces nosotros lo que veíamos es que al principio las mujeres que teníamos, esto es muy importante tener en cuenta, que son propietarias efectivas, es decir, mujeres que realmente firman y son las dueñas de la empresa. En las primeras décadas lo que teníamos que eran sobre todo lazos de parentesco que entraban con pequeñas sociedades colectivas, y a medida que nos acercamos más a la actualidad, como sucede con todo el panorama de sociedades en España, lo que prima sobre todo son las SL. Nosotros tenemos un trabajo publicado en una revista de alto impacto que realmente señala que la SL ayuda a las mujeres a convertirse en empresarias. El hecho de que tengan responsabilidad limitada les permite tener más movilidad empresarial. Y también aquí en España la legislación ha sido bastante taxativa con los empresarios, y en ese periodo en el que habéis estudiado se ha visto cómo primero iban los empresarios y luego venía la legislación. ¿Les han ayudado? En ese sentido, ¿les ayudaban? Sí, eso es muy buen dato, porque una de las hipótesis que nosotros manejábamos en el proyecto desde el principio era que España tenía una curiosity con respecto al marco legal de otros países. Y es que aquí, primero, la sociedad de responsabilidad limitada empieza como una práctica, una demanda de los empresarios que dicen, oye, necesito un modelo legal más flexible, y los notarios miran lo que hay en Europa, recomiendan este tipo de sociedad, y empieza a practicarse desde los años 1920, y realmente en España no existe una ley que avale esta figura hasta los años 50. Entonces, podemos decir que en España hay un learning by doing en la legislación, que es algo realmente interesante. Susana Martínez, gracias por acercarnos Muchas gracias a vosotras. todo este estudio a nuestro espacio de ciencia. Muchísimas gracias. Nosotros, María José, vamos a ver. Comienza la semana de